Hola amigos. La Cámara Baja del Parlamento ruso se reunirá el 15 de julio para una sesión extraordinaria, decidió el lunes su consejo, pocos días después de que el presidente Vladimir Putin advirtiera que ni siquiera había comenzado a tomarse en serio la guerra en Ucrania. Pues resulta que en el periódico económico neoyorquino The Wall Street Journal, sale hoy un artículo donde dice que Rusia y China capitalizan la confusión política y moral de Occidente. 5 meses después de la guerra en Ucrania, el ejército de Vladimir Putin sigue tambaleándose. Los defensores de Kiev están compensando su menor número y la escasez de artillería con mejores comandantes, tácticas más inteligentes, mayor moral y, cada vez más y mejores armas. A medida que las armas occidentales de alta tecnología llegan al campo de batalla. Curiosa cuando menos la visión del articulista, que se nota que es un periódico puro de economía, pero resulta que a modo de autoconvencerse de que Rusia es inferior militarmente, cuando habla de mejores comandantes, se referirá a que como el ejército de Ucrania lo está dirigiendo militarmente la OTAN, pues ya se sabe, Rambo es Rambo. Y lo curioso viene cuando dice que Putin ha tenido el mayor éxito, paradójicamente, en los dominios de la economía y la política, donde Occidente pensaba que su poder era más fuerte. Los temores de que un embargo de gas ruso pueda paralizar las economías europeas y dejar a los burgueses alemanes cómodos congelándose en la oscuridad del próximo invierno, han reemplazado las esperanzas de que las sanciones occidentales pondrían a Moscú de rodillas. Completamente intimidada por las consecuencias de una guerra económica con Rusia, Alemania está comenzando a desviarse de sus promesas de aumentar el gasto en defensa. Yo aquí sí que noto en su subconsciente que para los estadounidenses la Unión Europea es para usarla de campo de batalla. Y así las cosas, los acontecimientos se precipitan. Estados Unidos despliega bombarderos B-2 Spirit en Australia. ¿Mensaje para China? La Fuerza Aérea de Estados Unidos anuncia el despliegue de 2 bombarderos furtivos B-2 Spirit en la base de la Real Fuerza Aérea Australiana en Amberley. Tal como han informado este martes los medios locales, los bombarderos estadounidenses se desplegaron el lunes en Australia en virtud de los acuerdos de cooperación entre los dos países. Los aviadores emplearán el B-2 para llevar a cabo misiones de entrenamiento y de disuasión estratégica con aliados y fuerzas conjuntas presentes en la región del Indo-Pacífico. Este despliegue del B-2 en Australia demuestra y mejora la preparación y la letalidad de nuestra fuerza de ataque penetrante de largo alcance, manifestó el lunes el coronel Andrew Couillard, comandante del 393 Escuadrón de Bombas de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, mostrando la decisión de su país de estrechar lazos con Australia. Según los informes, el Mando Estratégico de Estados Unidos lleva a cabo habitualmente operaciones de la Bomber Task Force en todo el mundo para demostrar el compromiso de Estados Unidos con la defensa colectiva y para integrarse en las operaciones y actividades del mando combatiente geográfico. El despliegue de dichos bombarderos estadounidenses en Australia tiene lugar mientras Estados Unidos está involucrado en intensos esfuerzos en la región del Indo-Pacífico por contrarrestar lo que llama la amenaza de China. Y en la ciudad de Nueva York parece que está entrando una histeria nuclear, a pesar de la baja probabilidad de un ataque nuclear. Los funcionarios de la ciudad de Nueva York creen que los lugareños preferirían estar preparados para un evento de alto impacto. Seguro que empiezan a pensar que lo del COVID fue un ensayo general para meternos a todos en casa. El caso es que Nueva York ha publicado un tutorial sobre qué hacer en caso de un ataque nuclear, aunque las autoridades de la Gran Manzana aseguran que la probabilidad de que ocurra un incidente de este tipo es muy baja. Insisten en la necesidad de que la ciudadanía esté informada. El Departamento de Gestión de Emergencias de Nueva York compartió este lunes en su canal de YouTube un video informativo para instruir a los neoyorquinos sobre qué hacer luego de un ataque nuclear. El corto, de 90 segundos, arranca con una imagen computerizada que escenifica una zona residencial de la Gran Manzana en medio de sonidos de sirenas de ambulancia. Inmediatamente después, aparece una presentadora hablando de 3 importantes pasos que son necesarios recordar en medio de esa situación. En primer lugar, se aconseja ingresar a un edificio lo más rápido posible y alejarse de las ventanas. Acto seguido, permanecer dentro y acomodarse,
preferiblemente en el centro de la construcción o en un sótano a ser posible, y cambiarse de ropa, además de limpiarse el cuerpo para quitarse el polvo o cualquier residuo producto de la explosión. Finalmente, se pide estar atento a los medios de comunicación y no salir de los refugios hasta que se informe de que es seguro. Si bien la probabilidad de que ocurra un incidente con armas nucleares en Nueva York, o cerca de la ciudad es muy baja, es importante que los neoyorquinos conozcan los pasos para mantenerse a salvo. El nuevo mensaje de interés público alienta a los neoyorquinos a tomar medidas clave y sencillas en caso de un incidente de este tipo, explicó la oficina de prensa de la gestión de emergencias. Al mismo tiempo, su comisionado, Zachi Skoll, destacó la importancia de este tipo de anuncios en la medida que el panorama de amenazas continúa evolucionando. Al respecto, un portavoz de ese departamento afirmó en diálogo con el diario New York Post que uno de los pilares del organismo es educar a los residentes sobre los peligros naturales y aquellos provocados por el hombre. Cristina Ferrell, primera comisionada adjunta de gestión de emergencias, comentó en una entrevista que, aunque la información puede dar miedo, y no hay una amenaza específica en este momento, es importante que la ciudadanía la conozca. No sé si alguna vez hay un buen momento para publicar un anuncio de servicio público sobre preparación nuclear, pero es muy importante y queremos que los neoyorquinos estén preparados, así que no hay mejor momento que el presente, argumentó. Y yo lo que digo que para decir que eso de que no cree que pase, entonces cabe preguntarle, ¿no saben que ya zarpó de Rusia el portador de Poseidones? ¿No saben que Estados Unidos está luchando contra Rusia en Ucrania? Y si no lo saben, ¿por qué han hecho el vídeo? ¿Para acojonar al personal? Y además han desaparecido de los kioscos de Nueva York, el The Wall Street Journal, que hemos mencionado al principio, donde sus vecinos les dice que están enzarzados contra Rusia. Claro, ni leerán las noticias del día, porque hoy Alexander Lukashenko anunció que Occidente está desarrollando planes para atacar a Rusia. Occidente está desarrollando planes estratégicos para un ataque a Rusia y se conocen las direcciones del ataque. Así lo afirmó el 12 de julio el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, en una ceremonia en honor a los graduados de universidades militares y oficiales superiores. Según él, discutió en detalle el desarrollo de los planes de Occidente para atacar a Rusia durante las negociaciones con el presidente ruso, Vladimir Putin. Y la dirección principal del ataque, la historia se repite, es a través de Ucrania y Bielorrusia, cita el político en Belta. Lukashenko agregó que los eventos en torno a Bielorrusia y Rusia requieren concentración y vigilancia. En la víspera, los presidentes de Rusia y Bielorrusia, Vladimir Putin y Alexander Lukashenko, mantuvieron conversaciones telefónicas. Discutieron el curso de la operación militar especial de la Federación Rusa, la prohibición de tránsito de Lituania a la región de Kaliningrado, y también se refirieron a la defensa de Bielorrusia y Rusia. El 7 de julio, Lukashenko dijo que Bielorrusia debería hacer todo lo posible en la cooperación económica y la unidad con Rusia, manteniendo la soberanía. El 2 de julio, anunció que había ordenado atacar los centros de toma de decisiones en las capitales occidentales. Según el jefe de Estado, si la OTAN se atreve a atacar, como tiene previsto, en Gomel, en el sur, en la refinería de petróleo de Mozir, en el aeropuerto, en el aeródromo de Luninets, o en Brest, la respuesta será instantánea. En junio, Putin y Lukashenko mantuvieron conversaciones en San Petersburgo. El líder ruso dijo que Moscú transferiría los complejos Iskander-M a Minsk, y ofreció modernizar los Su-25 en servicio con el ejército bielorruso. Al mismo tiempo, el presidente de Bielorrusia precisó que Minsk no exige la transferencia de armas nucleares, pero está interesada en modernizar aeronaves para cargas nucleares. O sea, que lo del vídeo neoyorquino no parece muy descabellado. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.